Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Vamos a dar lectura a los versos del 31 en adelante. Dice: y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque ellos eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. El pasaje dice que tuvo compasión de ellos. Y en esta mañana queremos mirar este tema, la espiritualidad detrás de la acción social. Creo que todos hemos estado aprendiendo en los 2 sermones anteriores acerca de esta serie, las bases bíblicas de la responsabilidad social del cristiano, lo que debemos y necesitamos hacer como tales para que esa obra, esa acción sobre la sociedad sea positiva, sea rica, sea productiva desde la perspectiva espiritual. Dice que Jesús está en este pasaje, en el versículo 34, dice que cuando Él desembarca, vio tanta gente, y quiero subrayar, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Entonces, esta compasión es hoy, fíjense, ha dejado de ser un tema religioso y se ha convertido en un tema de las neurociencias, de la psicología, de la ética y por supuesto de la teología. Ellos están estudiando hoy mucho la compasión en la mente y en el corazón humano. Creo que somos más de 7,000 millones de personas en el mundo y se cree que la compasión, eso que antes era parte de un discurso religioso, puede ser una alternativa para el mundo de hoy. Así que han definido la compasión como el sentimiento que surge cuando uno se enfrenta al sufrimiento de otra persona y se siente motivado a aliviar su sufrimiento. Así que podríamos decir que todos traemos algo de compasión desde que nacemos. Eso es algo que está totalmente arraigado o arraigada en la conciencia humana. Fíjense, los que tenemos hoy actualmente alguna experiencia o la hemos tenido con niños pequeños, podemos ver, por ejemplo, que si se le cuenta un cuento a un niño, él le pregunta al papá o a la mamá si es que siente que en algún momento le pasa algo a uno de los personajes del cuento, a un animalito. Me lo dice mi hijo: ¿y qué pasó con el chanchito? Charles Dickens, no sé si tenemos el PPT de la prédica, ¿sí? Ok, bueno, listo, ahora sí. Charles Dickens escribió, ¿se acuerdan ustedes del señor de Mr. Scrooge? ¿Sí? Ok, ese cuento de la Navidad, siempre asociado a la Navidad. Este escritor lo escribe en 1843, es una novela y habla de una historia familiar que incluso se ha adaptado al cine, ¿ok? Y ahora lo podemos ver en las películas. Habla de el escenario es la sociedad occidental. La historia del señor Scrooge evoca la imagen de un hombre de negocios
que solo se preocupa por tener y mantener su dinero y que incluso desafía el espíritu de la Navidad. Todos recordamos que este hombre no ayudaba a nadie. Sin embargo, un día Mr. Scrooge es visitado por los fantasmas. Así dice este cuento, esta novela, que le recuerdan la alegría y la esperanza de Navidades ya pasadas y le muestran las duras realidades de la vida de la gente, de su comunidad, de la cual él era totalmente indiferente. Y le dan una visión de las futuras Navidades posibles, incluyendo ello su propia muerte, y cómo sería su reputación si moría en estas condiciones. Así que después de la intervención de los fantasmas, que lo aterran y lo hacen cambiar de actitud, es que él se convierte en un hombre nuevo, un hombre de compasión, que aprovecha las oportunidades para aliviar el dolor humano y el sufrimiento de la familia, amigos, empleados y la comunidad. Así que al final tenemos al señor Scrooge, un hombre que aprendió, según Dickens, la compasión por los demás. Mirando esto, se me vino una pregunta a la mente. ¿Cómo podríamos hoy, o cómo podemos hoy, enviar fantasmas que viajen a través del tiempo a ayudar a algunas personas a que puedan cambiar sus corazones escasos de compasión? ¿Cómo podríamos hacer que se dé este cambio que, según Dickens, se da en Mr. Scrooge? ¿De quién es el sufrimiento que nosotros nos permitimos en la conciencia? ¿Solo es el de los nuestros? ¿El nuestro nada más? ¿O el de los que son o nos son más cercanos? ¿Pueden las acciones sociales ser efectivas si solamente están motivadas por una compasión humana? ¿Sirven de algo? ¿Qué pasa si una compasión que podamos ver de alguien, una compasión humana, solamente se basa en una motivación egoísta, de autopromoción, por ejemplo? Por ello, hoy nos vamos a preguntar, y el título es espiritualidad detrás de la acción social. ¿Es que acaso importa lo que haya detrás de nuestra acción social? ¿O bastaría con que hagamos acción social, no importa el trasfondo de esta? Preguntas que estaba pensando en esta semana. ¿Qué tipo de espiritualidad debe acompañar a la acción social de la iglesia? Precisando términos, pensé que debíamos primero definir qué es espiritualidad. Y cuando se habla de espiritualidad tenemos un grave problema, porque la palabra espiritualidad nos suena como algo alejado de la realidad, algo en el horizonte, algo inútil, algo que no tiene nada que ver con la vida. Y esto se debe a que la palabra espiritualidad deriva de espíritu, y eso a veces nos suena como algo etéreo, fantasmagórico, ¿verdad? No es algo concreto o algo material, como que lo espiritual se opone a la materia. Y muchas personas van los domingos a la iglesia como diciendo: voy a cultivar mi espiritualidad, pero esto es como un nicho al que voy y luego salgo al mundo real. Tenemos ese problema. Entonces, una persona es muy espiritual si vive sin interesarse de lo material, de la vida real. Decimos: qué espiritual, mira, está como en una nube. Entonces, conceptos de espíritu y espiritualidad se han concebido
hasta hoy como realidades opuestas a lo corporal. Y eso es una herencia. Los culpables son los griegos. Es una herencia de la cultura griega, en la que se hacía una clara distinción entre lo espiritual, allá arriba, el mundo de las ideas, y lo material, llegando a dividir a la persona en dos partes distintas, que pueden ser separables entre sí. Por eso es que nuestra cultura occidental, que tiene como base este pensamiento, se divide de esa manera. La persona entonces era vista como la suma de dos partes diferenciadas, lo espiritual y lo material. Esa misma mentalidad dualista propia de la cultura griega se ha incorporado y se ha quedado en la cultura occidental. Eso no ha pasado con culturas ancestrales, como por ejemplo las culturas indígenas. Tampoco pasó con la cultura hebrea. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, encuentra la palabra espíritu. Pero en el Antiguo Testamento, espíritu no se contrapone a la materia ni a cuerpo, sino a maldad, a destrucción, a división, o se opone a la muerte. Incluso se opone a la ley entendida como imposición y castigo, pero no tiene ese concepto griego. Y si uno va al Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, uno encuentra ahí que el espíritu viene considerado como la dimensión más alta del ser humano, el elemento superior de su vida, la parte de nuestra persona que nos comunica y es tendiente hacia Dios. Y cuando se habla en el Nuevo Testamento de carne, no se refiere a cuerpo o sexo, como suele a veces creerse, sino a la persona entera. Cuando la Biblia dice carne, no solamente se refiere a lo material, sino a la naturaleza completa, pecaminosa. Ni lo espiritual se realiza en el más allá, sino que es lo espiritual la mejor vida en su esencia. Es lo que hace que la vida sea realmente lo que es o lo que debe ser. Eso es. Por ello es que teníamos que hacernos hoy la pregunta: ¿qué espiritualidad debe haber detrás de esa compasión? Detrás de esa acción social y detrás de esa compasión que nos motiva o nos impulsa hacia la acción social en la iglesia. Así que nos conviene tener claro y enfatizar una vez más que la espiritualidad no es una cosa de otra vida. Están poniendo un texto que no corresponde al momento, Eldita. Sí. Nuestra espiritualidad debería englobar toda la realidad humana. Y eso es algo que nos cuesta. Pensamos que la realidad es espiritual, es dominguera, es para la iglesia. Está en un compartimiento aislado. Nuestra espiritualidad debería englobar toda nuestra realidad humana, no una parte. Fíjense todo lo que tenemos que pensar antes de hablar de compasión, porque tiene que haber una espiritualidad subyacente que sea la que enciende nuestro corazón. ¿De qué espiritualidad estamos hablando? En el caso del no creyente, efectivamente, ¿qué podemos decir de la persona que no cree en Dios? Sí tiene una espiritualidad. Y esa espiritualidad está dada en el sentido de que tiene algunas motivaciones en su ser, tiene algo que lo hace fundamental, tiene ideales, tiene pasiones, sí tiene una espiritualidad humana, por decirlo así. Diremos en cambio, por ejemplo, que una persona no creyente no es espiritual cuando se puede decir que tiene malas intenciones o bajas pasiones o anda sin entusiasmo, sin fuerzas
para vivir. Pero en el caso del creyente, en el caso de que se ha entregado a Cristo, tenemos que decir que la espiritualidad es la comprobación de la presencia del Espíritu de Dios en la persona. De ahí que cuando vamos a hacer algún acto social, en el momento en que vamos a influir en la sociedad, en nuestro entorno, sea académico, familiar, social, comunitario, eso no solamente es impactado por nuestra personalidad, sino por el poder del Espíritu Santo, obrando a través de nosotros. Y allí se adquiere una sobrenaturalidad que lleva las consecuencias de ese acto a unos límites que ya no dependen de nosotros, sino del poder de Dios. Esa es la espiritualidad que corresponde al creyente, cuando se puede comprobar en un acto la presencia clara y la acción determinante del Espíritu Santo. Ya no es solamente lo que tú y yo podemos hacer, por más actos buenos que sean, sino cómo Dios puede amplificar, multiplicar, elevar exponencialmente ese acto, esa buena obra que tú haces, porque la lleva Dios, la guía en su poder. ¿Qué implica la espiritualidad cristiana? Implica entonces, por lo que acabamos de decir, el compromiso de toda la persona. No puedes decir tú, esta parte de mi vida es de Dios y esta no. Cuando trabajas, cuando caminas, cuando sales a caminar, ¿no?, los 30 minutos que nos dice el médico, ahí también va tu espiritualidad. Cuando comes, cuando oras, cuando descansas, en tus deseos, en tus pensamientos, en acciones, en toda dimensión personal y colectiva, Dios está obrando. Y la espiritualidad está en todo. No es solo el domingo cuando nos arreglamos para ir al culto, para escuchar la palabra de Dios. Y nos vamos y como que cerramos el capítulo de la espiritualidad. Entonces, esta espiritualidad a la que nos invita la palabra es una que nos arranca de una ilusión espiritualista, de un cristiano idealista, de valores abstractos que no se entienden. Hoy hemos escuchado canciones bien aterrizadas, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, en la vida práctica. Por eso es que las parábolas de Jesús tuvieron arraigo y las podemos seguir hoy día tomando como enseñanza para nuestras vidas, porque tenían que ver con el día a día. La espiritualidad no es aquella que se asemeja al yogi que está allí en una suerte de meditación elevado, quién sabe a dónde. No, es tú y tu espiritualidad. Hoy que acabe el culto, sales por esa puerta, vas con el Espíritu Santo en tu espíritu y Dios puede obrar a través tuyo. Así que, de esta manera Jesucristo y la conducta que Él tuvo se torna en nuestro modelo para ese accionar. Romanos 8:4 lo dice categóricamente. En nosotros que no andamos o vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no, diría Pablo, nosotros que cuando vamos a la iglesia o solo cuando oramos, no, dice que no andamos, andar es vivir, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No se puede vivir conforme a la carne. ¿Qué es la carne? No se equivoque, que ya lo dije, no es el cuerpo, es conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, que está en todo nuestro ser, sino conforme al Espíritu. Y mire, no conforme a tu espíritu, al mío, sino a ese espíritu con E mayúscula, conforme al
Espíritu Santo. La otra versión lo dice, creo, nos ayuda a extender un poco más el concepto. En nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, esto es lo que deberíamos llamar espiritualidad en el sentido corriente desde la perspectiva del cristiano. Eso implica, ¿qué cosa? Nos está llamando Dios a hacer una suerte de reordenación de los ejes de nuestra vida. Una reordenación de los ejes de nuestra vida. Antes los tenías de una manera, en un orden. Ahora el Espíritu Santo te dice, así no es. Esas no son las prioridades de tu vida, ni de tus propósitos, ni de lo que yo quiero para ti. Por eso es que el Señor Jesús se encarnó. Y cuando Pablo habla de la fe, la esperanza y el amor que nos vienen del Espíritu de Jesucristo y de su manera histórica de vivir, porque es un evento histórico, es un rasgo esencial y original de la identidad cristiana. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le decían a Jesús, oye, mira, tienes que hacer esto? No, no es mi hora. Y el Espíritu Santo guiaba la vida de Jesús. Igual Pablo tenía un plan en un viaje misionero y de pronto el Espíritu de Dios le decía, no vayas acá, detente, anda mejor allá. No tiene que ver con un momento de oración, de un momento extático, paroxístico. Tiene que ver con un momento de la vida diaria. Tiene que ver con el momento cotidiano, el día a día. Jesús, ¿qué cosa es seguir a Jesús? Se lo voy a definir de esta manera que se la va a llevar a usted práctica. Seguir a Jesús es practicarlo. Seguir a Jesús es practicarlo, vivir como Él. Eso implica no solamente reordenar los ejes, sino ahora también implica la pasión por la realidad. Pasión por la realidad contemplada. Es decir, el creyente que tiene el Espíritu Santo mira su realidad y hace una evaluación. No está tranquilo en el mundo. No está diciendo, bueno, así es el mundo. Yo no me hago problemas. Yo vive la vida y no deja que la vida lo viva. No, el creyente mira la circunstancia y es la primera de las actividades necesarias para vivir esta espiritualidad. No me quedo en la teoría, paso a la práctica, a superar la mera interpretación y aceptación del mundo tal cual nos está dado hoy, para pasar a pensar en la palabra transformación. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Primero con nuestras vidas y luego con el entorno en el que estamos. Entonces, pongo los pies en el suelo y empiezo un compromiso práctico de cambio. Entonces, miren, reordenamos los ejes de la vida. Nos apasionamos por la realidad desde la perspectiva de Jesús y nos viene una indignación ética. La persona llega a captar en la realidad las cosas que dicen y él siente por el Espíritu de Dios que afectan al hombre, a la mujer, a la familia, a la sociedad. No solo va al cine porque va al cine y puede hacerlo. Se da cuenta que hay detrás de los mensajes recurrentes que las películas nos entregan. No va al teatro por ir al teatro. Empieza a darse cuenta y a percibir qué hay detrás de todo esto. Y empieza
a desmontar. No se conforma con ser un espectador de balcón, se va detrás de bambalinas y empieza a dejar su postura acrítica y empieza a mirar y a decir, ¿cuánto de esto tiene relación con la voluntad de Dios y cuánto no? Es la actitud de los bereanos, ¿se acuerdan? Cuando predicaba Pablo, los de Berea iban y dice que lo comparaban con la palabra. Lo mismo, la misma hermenéutica, la misma interpretación tenemos que hacerla con la sociedad y con el mundo. Tenemos que leer el libro del mundo y luego mirarlo con los ojos de Jesús. Y eso no nos lleva a mirarlo con los ojos de Jesús para juzgarlo y criticarlo y solo denunciarlo y llenarlo de adjetivos. No, para mirarlo con compasión. Ya empezó la feria del libro. Hoy hay que ir a la feria del libro. Hay que ver qué se le entrega a nuestra juventud, qué se le entrega a nuestra sociedad, qué hay detrás, cuál es el hilo conductor entre toda la literatura y el pensamiento que se está entregando. Hay que leerlo y hay cosas que están bien y hay cosas que hay que decir, tenemos que prepararnos, hay que mirar cómo están los tiempos. ¿Entienden la idea? No puede haber una espiritualidad que pasa por el mundo como Juan Pérez y no se da cuenta de nada. Entonces, o no hay espiritualidad o esta está contrita dentro de nosotros. Entonces vive la vida y estás esperando que el culto acabe para seguirla viviendo. Pero cuando te apasionas y has reordenado los ejes y la caja de cambios de tu espíritu por medio del Espíritu Santo, la realidad es otra. Así que eso es importante, indignación ética. Por eso es que Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba creo a Lucas y a Timoteo, su espíritu se enardecía, se indignaba dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Otra versión dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma que la ciudad estaba llena de ídolos. Y lo que hemos leído nosotros de Jesús, cuando Jesús salió de la barca, vio a la multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Es decir, si yo tengo el Espíritu Santo, es inevitable, yo tengo que tomar una postura. No puedo alinearme al mundo. La actitud contraria a la indignación ética es la insensibilidad y la indiferencia. Yo vivo el mundo tal como está dado. No me hago problemas. No quiero llamar la atención. Que nadie se vaya a incomodar. Que no se den cuenta mejor que soy cristiano. Y el pueblo sigue anestesiado porque hay una estructura. Les han ordenado los engranajes de una manera que no es la que Dios quiere para él. Existen en nuestra realidad, querido hermano, amigo, estructuras de pecado que son intocables. Están al margen de la perspectiva y la voluntad de Dios. La iglesia tiene que hacer algo. Tiene que empezar desde su espiritualidad a mirar con compasión estas circunstancias. ¿Se acuerdan? En la semana pasada, Pastor Javier mencionó el poema Masa de César Vallejo, ¿recuerdan? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Conocemos ese estribillo de Vallejo.
Bueno, para seguir en la línea del pastor Javier, en la semana pasada les traigo otro de Vallejo. Este poema se llama Los 9 monstruos. Y le leo una fracción. Miren cómo miraba Vallejo la sociedad. De pronto nosotros nos hemos sentado y nos hemos vuelto, como dicen los americanos, un couch potato, ¿no? Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol que frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor. El corazón en su cajón, dolor. La lagartija en su cajón, dolor. Como hermanos humanos, no deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombre, humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Hay una compasión aquí, ¿verdad? Una compasión humana. No es un hombre que se amolda. No sigan la corriente de este siglo, Pablo. No se conformen a la corriente de este siglo. El creyente intenta ir a las causas y busca desentrañar las estructuras ideológicas. No se queda en los síntomas o en las coyunturas. No cae en el engaño de la neutralidad. El Espíritu Santo nos pide entrar más adentro para mirar la realidad con entrañas de misericordia y de justicia. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. ¿Por qué no buscar y construir una alternativa social para nuestra comunidad? Decías Ignacio de Loyola, cuyo nombre es la universidad vecina, él decía, tenemos que dedicarnos a esto de tal manera como si dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Siempre será su estribillo. Como si dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, del 9 al 11, dice, el que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso es que el prójimo es visto por Jesús como oveja sin pastor. El mundo visto como oveja sin pastor. Nos habla de un Dios que tiene un corazón de pastor, hasta el extremo de dar su vida, porque él mismo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque al ser humano se le compara con una oveja. ¿Por qué? Podríamos decir medio ofensivo. ¿Por qué no se le compara con otro animal? Por supuesto que hay varias razones. Y una de ellas es su fragilidad. Por lo general siempre vemos ¿ha visto usted alguna vez una oveja flaca? Es muy raro. Siempre las ovejas están gorditas. Casi nunca vemos una flaca. Se lo dice alguien que ha vivido en la chacra. Pero al quitársele la lana, cuando se le esquila, ahí sale la verdadera realidad. Usted verá su posible delgadez y fragilidad. Por otro lado, la oveja es un animal totalmente dependiente, no se vale por sí sola. Necesitan un pastor, un rebaño. ¿Por qué? Porque pueden descarriarse. No pueden estar solas. Las hace presa fácil de los depredadores.
Hoy hay muchos depredadores. Otra característica de las ovejas es que no comen cualquier cosa. Donde yo vivía habían rebaños de ovejas y rebaños de cabras. La diferencia entre las ovejas y las cabras es que las cabras comían cualquier cosa. Las cabras se comen hasta los guanitos del que va delante. Se comen todo. Las ovejas solo deben comer pasto. Si comen otra cosa, pueden morir. Por eso, esa fragilidad es la que Jesús mira. Pasto fresco es lo que le falta al mundo hoy. Hoy día yo he visto cabras comiéndose papeles, cartones. La oveja no hace eso. Come solo, debería comer solo pasto. Todo esto está detrás de la visión de Jesús, desamparadas y dispersas. Por eso es que dice el pasaje que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Ciudades y aldeas. Quiere decir que nos habla del interés de Jesús, no solo por el citadino, sino por todos, porque Él considera a todas las personas y nos demuestra que hay que enseñarle a la gente. Y por eso Él enseñaba y sanaba, y con eso cumplió lo que Él se dijo del mismo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tenemos que mirar como Jesús, tenemos que mirar como Él. Y para mirar como Jesús, cerremos nuestros ojos para orar. Bendito Señor, queremos pedirte que tu palabra, Señor, el ejemplo de tu ministerio, pueda seguir martillando nuestro corazón y tornándolo al estado en el que tú quieres, Señor, que esté o que tenga, Padre. Ayúdanos en esto, Señor, te lo pedimos de todo corazón. Amén. Dios les bendiga.